Abel es abogado especialista de Derecho Tributario y Derecho de la Empresa de la Universidad del Rosario. Cuenta con más de 15 años de experiencia en su ejercicio en temas relacionados con la UGPP. Su experiencia ha sido aplicada y desarrollada desde la reforma tributaria del año 2012. Actualmente hemos asesorado bajo la dirección de Abel Copajita a más de 40 compañías en UGPP, dentro de las cuales se encuentra Jocol, Hoteles Estelar, Hilton de Cartagena, Protela. Abel, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por hacer parte de este equipo. Te damos la bienvenida. Bueno, contamos contigo, señor. Gracias, Diego. Gracias, GM Capital, por estar con nuestros clientes, acompañando aquí a toda la industria frente a este tema. Dame un segundo. No sé si me están viendo en este momento. Creo que sí. A ver. Sí, señor, te estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, ¿cuál es la idea o el ejercicio que vamos a hacer en este momento? La presentación realmente que hemos organizado aquí con la compañía, la firma, va encaminada aproximadamente si lo decimos, a unas 4 o 5 horas, pero la hemos reducido entre hora y media a 2 horas con preguntas y respuestas. Acá lo que vamos a mostrar es un escenario en el procedimiento sancionatorio, procedimiento tributario que tiene la unidad de gestión para fiscal, UGPP, frente a todas las industrias, frente a todas las compañías, rentistas de capital, comerciantes, no comerciantes, asalariados con capacidad de pago, etcétera. Esto es todo un mundo, es muy particular precisamente, es una de las unidades tributarias administrativas más agresivas, con más antecedentes desde la reforma tributaria del 2012, que fue cuando se le dieron dientes, por decirlo así, para efectos de fiscalización y aplicar su régimen sancionatorio. En ese tema, pues, ¿por qué tenemos este título de cómo deben prepararse las empresas para requerimientos de la UGPP después del COVID? Pues es claro, y es algo muy evidente. Si bien es cierto, tenemos actualmente un fantasma, un enemigo invisible, que es el COVID-19, pero ahora tenemos un enemigo que está silencioso, porque pues más de uno, yo creo que la mayoría de ustedes o los que todavía no los ha tocado, este bichito de la UGPP, pues están pronto, ya que a la misma unidad, en lo particular, nada se le escapa. Además, en sus procesos de fiscalización, que son bien rigurosos, bien de fiscalizar, de entrar, de esculcar, con todos los sistemas de cruce de información, porque todo lo mezclan con información exógena, declaraciones de renta, información de terceros, las planillas de pagos a la seguridad social, nómina, realmente nada se le escapa, pero así como nada se le escapa, también cometen sus propios errores, ¿no? A ver, denme un segundo acá, por favor, porque listo. Me había perdido acá la presentación. Bueno, entonces, en ese tema, finalmente nos damos cuenta que los que la conocen es un ente muy agresivo. Acá que hay que tener presente. Algunos que crean que esto es tema laboral, régimen laboral, no. Eso duras penas tiene un 30% en materia laboral. El otro 30% lo maneja el procedimiento tributario, procedimiento administrativo, derecho corporativo, derecho probatorio, derecho procesal administrativo, derecho procesal tributario. Contabilidad, costos. Esto tiene aproximadamente unas 7, 8 prácticas del derecho y prácticas administrativas que se incorporan dentro de un requerimiento de la misma unidad de gestión para fiscal. Entonces, es importante, y una presentación que hemos hecho acá con la firma, que es lo que se gasta 2 horas en explicar el marco normativo, pero para este caso nos vamos a gastar 5 o 10 minutos explicándolo, porque pues no nos interesa entrar a profundidad en cada norma, y no los quiero ver bostezando allá, porque se va a volver aburridor, se va a volver una presentación totalmente ladrilluda. Entonces acá empecemos. ¿Cómo nació la unidad de gestión para fiscal? La unidad de gestión para fiscal nació efectivamente con la ley 1151 del 2007, pero había algo muy particular en ese entonces. Esa ley 1151 del 2007 creó a la unidad de gestión para fiscal UGPP únicamente como un órgano consultor en la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese entonces lo único que la UGPP podía hacer
a través de los subsistemas de la seguridad social, en este caso, llámese EPS, llámese en fondos privados de pensión, cajas de compensación familiar, ARLs, lo único que podían era hablarle al oído a cada subsistema. Y al hablarle era decirles cómo podían cobrar. Porque en ese entonces, si bien es cierto, y más cuando venía atrás, desde atrás con la ley 100 del 93, cada subsistema lo único que podía mandar eran cobros con intereses y recordando la obligación frente a cada empleador o cada obligado de hacer aportes a la seguridad social. ¿Sí? Entonces fue creada la UGPP en ese entonces, en ese año 2007, como un órgano consultor. O sea que imaginémonos un, no sé, un tigre sin dientes, ¿sí? Una persona que no, o una persona que no podía morder, alguien mueco, ¿sí? Todavía no tenía dientes, o sea, realmente la UGPP no servía para nada en ese entonces. Ya posteriormente llegó la ley 1607 del 2012, reforma tributaria en ese momento, y acá es muy importante porque con esto nos vamos a dar cuenta que la UGPP comenzó a evolucionar con reformas tributarias. Y el que piense lo contrario, por favor, lo invito a que me diga qué norma laboral o qué reforma laboral, la cual no hay, a que me diga dónde se incluyó temas de UGPP, porque hubo un punto muy importante en la historia de la UGPP precisamente, donde se aclaró que eran temas contenciosos administrativos y que le correspondían a la sección cuarta de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros departamentos, ciudades, lo mismo que el Consejo de Estado. O si no hubiesen dicho sección segunda, materia laboral. Entonces, ahí también hubo un tema de conflictos, eso fue un tema muy largo. Continuando, ley 1607 del 2012, llegó esa reforma tributaria en ese entonces, y aparte de traer todo un tema impositivo que hizo esa reforma, incorporar a la unidad de gestión para fiscal UGPP, otorgándole poderes y facultades de fiscalización. ¿Qué quiere decir esto, señores? Si estábamos hablando anteriormente con la ley 1151 del 2007, que en ese entonces era un ente sin dientes, pues con la reforma tributaria del 2012 se le dio dientes, se le atribuyó poderes de fiscalización. Para ellos crearon un monstruo, o en ese entonces, con mis palabras, te voy a decirlo, crearon un enano con ínfulas de diana, ¿sí? En donde comenzó inmediatamente al año siguiente, o sea, porque esa ley tuvo promulgación a final de año del 2012 y a partir de enero del 2013, porque las normas tributarias tienen efectos hacia el futuro, en este caso, pues la UGPP no se dio a esperar. Ya con esos poderes de fiscalización y esas facultades a través del 2012, pues fue cuando llegaron en ese entonces, sobre todo en 2013-2014, llegaron esos requerimientos tan ambiguos, tan absurdos, que eran fiscalizaciones correspondientes al año 2011, 2013 y 2012. Algo totalmente ilegal y que hoy actualmente estamos apoderando y estamos llevando a juicio y ya nos los hemos ganado en primera instancia, donde el magistrado ponente en cada caso nos está dando la razón en materia de retroactividad de la ley en espacio y tiempo, porque acá se ve este tema. Ya posteriormente, evolucionando la UGPP a lo largo de la historia, pues Colombia, que se respete, pues tiene cada 2 años una reforma tributaria. Y efectivamente llega la ley 1734 del 2014. Y esa reforma tributaria lo que hizo fue, si hablábamos en el 2007, un ente sin dientes, en el 2012 se le dieron dientes, pues en el 2014 se le pusieron colmillos a la UGPP o se le afilaron sus dientes. Ya era más agresiva. ¿Y cómo se le afilaron? Es una forma, de pronto, una expresión para que tengamos más presente esa evolución, porque, insisto, el tema de las normas es muy harto cuando uno empieza a aprender normas sobre normas, ¿no? Acá no estamos entrando que los artículos, leyéndolas, no. Me parece muy dinámico, como lo hemos manejado en la firma, traerlo más didáctico para que con esa memoria fotográfica podamos retener toda esta información y va a ser mucho más fácil, porque toda esta información es la que vamos a plasmar prácticamente, a interpretar y a manejar con la respuesta a un requerimiento, un recurso de reconsideración contra una liquidación oficial, una revocatoria directa y 1000 mecanismos que proceden para detener este enano con ínfulas de diana. Bueno, aunque ya no es tan enano, hoy ya hablamos de un monstruo despiadado, porque ese enano se nos creció, a duras penas tiene 8 años de edad, ¿sí?
pero con 8 años parece un adulto ya. Entonces, en esa ley 1734 del 2014, esa reforma tributaria, se ajustó el procedimiento tributario y se acomodó el régimen sancionatorio de la UGPP. Y a raíz de eso, por eso también este subtítulo en la presentación, régimen sancionatorio y procedimental de la UGPP. Porque, insisto, esto es una presentación de 4 o 5 horas, pero la hemos ajustado a hora y media, 2 horas, como lo más relevante en el tema. Después, en ese lapso de tiempo, y como señalábamos que Colombia tiene aproximadamente cada 2 años una reforma tributaria, pues acá hubo una pausa en el camino, y eso fue pasando del 2014 al año 2015, no con una reforma tributaria, sino resulta que aquí, señores, la UGPP tiene un ego muy grande. Espero, doctor Diego, que acá no tengamos funcionarios de la UGPP, porque si no, mejor dicho, nos van a cuestionar todo, porque ellos tienen una posición más fiscalizadora y más castigadora, ¿no? Pero acá estamos diciendo la realidad del asunto, ¿no? Y es importante señalarlo. Bueno, y fabuloso si estuviera algún funcionario de la UGPP para enseñar el procedimiento tributario y cómo evitar pasar por encima de los contribuyentes con lo que ha venido haciendo. Llegó ese acuerdo del 2015, pero es un acuerdo propio de la Unidad de Gestión Parafiscal. Ese acuerdo, insisto, aparte que tiene un ego grandísimo la Unidad de Gestión Parafiscal, pues ella, dentro de ese ego, adivinen qué, señores, ella se cree legisladora. Son palabras que estoy utilizando y son propias mías. No es porque lo digan en una revista, no es revista, no hay artículos sobre este tema. Son mis palabras, por eso abro comillas. Se cree legisladora, se cree Congreso de la República. Porque aparte de crear un acuerdo 1035 en 2015, que lo que hace es reiterar un ingreso base de cotización IBC, ajustar términos y respuestas a inspecciones tributarias, meter otros goles a los contribuyentes, o sea, sin ser suficiente a través de este acuerdo 1035, dijo, oiga, estamos haciendo procesos de fiscalización, estamos requiriendo, pero porque no somos sabios, ese acuerdo actualmente se ha demandado también. Sí, porque no somos sabios y metemos inspecciones tributarias, o sea, al fiscalizado nuevamente a lo largo del procedimiento. Entonces dijeron, vamos a meter una inspección tributaria a los recursos de reconsideración. Ahora, ojo, señores, esas inspecciones tributarias más adelante espero explicarlas, pero esas inspecciones tributarias van dentro del marco legal y van ajustadas precisamente al momento de no ser abusiva la unidad de gestión parafiscal, ya que esas inspecciones tributarias deben ir enmarcadas dentro de lo que se está discutiendo. O sea que si estamos hablando una fiscalización por el año 2017, solamente si me llegan a decretar una inspección tributaria solo es por el año 2017, por 100 trabajadores, si es que me los están cuestionando, 100 millones de pesos de inexactitud o mora, en el caso de, a manera de ejemplo, un requerimiento, pero no me pueden decir año 2017 y de paso le meto 2018, inspecciono no 100 trabajadores, sino 150, si le están inspeccionando y fiscalizando solamente salud y ARL, ahora quiero meterle pensión, eso no se puede, eso es totalmente ilegal y precisamente por eso se hacen actas de cierre o actas de apertura dentro de los procesos de fiscalización y de inspección, y esas son notas que es importante que cada compañía deje plasmada ahí para los procesos que se vienen o que se deben venir con base en eso. Bueno, continuando con esa evolución, pues llega la ley 1819 del 2016, reforma tributaria también de ese entonces, de ese año, y adivinen qué hizo. Bueno, lo estamos viendo y sabemos qué hizo. Nuevamente, sin ser suficiente, ajusta el régimen sancionatorio e incluye unos beneficios tributarios para UGPP. Régimen sancionatorio, pues, no han terminado de ajustarlo a algo equitativo para las compañías, sino sigue siendo agresivo ese régimen sancionatorio, ahorita lo vamos a ver, e incluyendo beneficios tributarios. Beneficios tributarios, señores, que no sirven para nada y no han servido. ¿Por qué? Así de fácil. Beneficios tributarios plasmados en una reforma tributaria, por lo menos la DIAN tiene un pacto de caballeros y lo cumple mientras que se cumplan algunos requisitos, por lo menos el 98% de los requisitos. ¿A qué me refiero ese 2%? Si la administración de impuestos, DIAN en este caso, yo me acojo a una amnistía tributaria consagrada y traída a colación con una reforma tributaria, porque cada reforma por lo general trae su beneficio tributario, pues a mí al momento de pagar es de pronto es el mayor impuesto, no sé, esa sanción que está reducida a un 80, un 50%, unos intereses de igual manera reducidos entre un 50, 80% de acuerdo a cada ley. A manera de ejemplo, mis intereses reducidos eran
10 millones de pesos de los 20 millones que debería pagar y pagué 9.990.000 pesos o 9.950.000 pesos, me hicieron 50.000 pesos, falta, pues a mí la DIAN prácticamente en su división de cobranzas, porque tengo un contacto directo con el funcionario de cobranzas, me dice, oiga, contribuyente, no tienes ningún problema, mi hermano. Váyase, consígneme eso en el Banco Agrario, no tiene problema, complételo, no hay problema, y archivamos el expediente porque necesitamos aplicar la ley, en ese caso la reforma tributaria, y aplicarla es descongestionando el sistema y aplicando amnistías. Perfecto, ¿cierto? La mayoría han tenido esos casos. Se puede hablar, a menos de que, pues si prefieren una resolución, efectivamente, en donde no dan lugar a la terminación por mutuo acuerdo, pues yo insisto que se puede hablar con el funcionario de la DIAN. Hoy en día se puede hablar. Pero con la UGPP no, no se puede. La UGPP va directamente profiriendo su resolución indicando que no procede la terminación por mutuo acuerdo o la conciliación contenciosa administrativa o tributaria. ¿Por qué? Porque para ellos son tan legalistas y según ellos la norma dice usted se debería haber acogido a un 50 o un 80% de acuerdo en casa y usted a manera de ejemplo debería haberme consignado 9.998.000 pesos y le faltaron 2.000 pesos para completar. Oiga, es absurdo, pero son 2.000 pesos, no va a desequilibrar el sistema totalmente. No, no importa. Entonces, por lo tanto, me da lugar a requerirlo en el 80 o 50% restante y a continuar el proceso. Ay, señor contribuyente, qué pena, se le vencieron los términos, o sea que ya quedó ejecutoriado el acto administrativo y por lo tanto, embargo de las cuentas y no me pagas. Es así, no se dejan hablar porque tú no vas a pasar de la ventanilla del primer piso de Montevideo, en Bogotá, en donde atienden al personal y que la mayoría... Se te para cerró el asesorar. audio. No, ahí tengo el audio activado. ¿Me escuchan? Sí, ya. Ok. Ya. Entonces, en este tema, no van a tener la capacidad legal para asesorar a un contribuyente. Al contrario, la respuesta de ellos es desafortunadamente pague o busque abogado o busque asesor que le indique cómo es. Entonces, hasta allá hemos llegado en ese punto. Evolucionando, pues seguimos con la resolución 922 del 2018. Señores, ojo con esta resolución. Acá prácticamente en la evolución, estábamos hablando que 5 o 10 minutos, pero pues estamos entrando en lo que viene más adelante y bueno, fabuloso porque no se vuelve tan ladrilludo y cuando vean los títulos y los contenidos, pues van a asimilar más las normas. Esa resolución 922 del 2018, señores, ¿qué pasa? Es la matriz. Son las directrices para los actuales requerimientos de información, para los procesos de fiscalización. Pues resulta que esta fue proferida en julio del 2018. ¿Y qué se inventó? Esta es proferida por la misma UGPP. Y esta sabia, esta divina, ¿qué hizo? Pues se dio cuenta que anteriormente profería una lista de chequeo en requerimientos de información, balance, auxiliares, ahorita lo mostraremos como ejemplo. Acá creó esta resolución para generar una directriz y prácticamente lo que le dice a las compañías es, oiga, todo lo que diga la resolución me lo tiene que dar y hay de que le falte algo. Sanción por inexactitud, sanción por no envío de información o envío parcial. Ahorita lo explicamos. Entonces, señores, de aquí en adelante, departamentos de recursos humanos, departamentos de nómina, gerencia tributaria, área jurídica, contabilidad, costos y nómina, a imprimir esa resolución, porque esto va a integra mucho todos estos equipos a trabajar. Entonces, es importante que esta resolución la tengan impresa en sus puestos de trabajo. Ley 1943 del 2018, posteriormente. Esa ley 1943 del 2018, pues, es la reforma tributaria, efectivamente, que fue declarada inexequible, duró un año en vigencia, pero igual ajustó el régimen sancionatorio y beneficios tributarios de la UGPP, volvió y afiló dientes. Si bien es cierto, se cayó por parte de la Corte Constitucional, fue declarada inexequible, pero salió la 2010 del 2019, que volvió y copió lo mismo. Entonces, seguimos con lo mismo. O sea, la evolución ha sido clara en materia tributaria. Fíjense que solo hemos hablado temas de impuestos. Ahora, ese acuerdo del 2015, el 1035, también porque digo que
que es totalmente absurdo, porque lo que hizo la UGPP a través de ese acuerdo en ese entonces fue copiar y pegar toda la información y todo lo que señala el artículo 128 y 127 y 130 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Esto qué es? Señalando qué es salario, qué no es salario, los límites para efectos de salario integral, una base sobre el 70, 30 y no sobre el 100%, algo que ya lo venía diciendo la jurisprudencia reiterada en materia laboral. Entonces, no hizo nada, lo único que fue ampliar de pronto respuestas a requerimientos de información de 15 días a 3 meses. ¿Por qué y cómo inicia un requerimiento de la OGPP a su juicio? Puede iniciar esos requerimientos con acciones persuasivas como una invitación previa a un proceso de fiscalización. Ahora, no quiere decir que la OGPP se vea obligada a emitir previo a un requerimiento o un acto sancionatorio una acción persuasiva. Finalmente, para mí, las acciones persuasivas son, imagínense ustedes estar pescando en un lago bien bonito, con su caña de pescar, la lanza y esperar a ver qué pasa. Eso es lo que hace la unidad de gestión para fiscal, esperar, porque algunas de las compañías se asustan, revisan y salen a correr a hacer mil cosas que no proceden y ahí es donde se detectan muchas cosas de igual manera. Ahora, esas acciones persuasivas como invitación previa, pues son sinónimos de procesos de fiscalización, perdón, son sinónimos de auditorías internas que deben hacer las compañías diagnósticos, porque por algo los están invitando, ya sea por información de un tercero, un cruce de información exógena, la declaración de renta, las planillas de pagos a la seguridad social, ese movimiento entre compañías, entre nómina, en donde sacan a uno, sacaron a 20, a 50, reincorporaron a otros 20, les modificaron salarios, ajustaron, disminuyeron, redujeron, no sé. Entonces, todos estos movimientos son alertas en el sistema y se dispara. Es igual que en una declaración de impuestos sobre la renta. Si tú tienes un impuesto a cargo por el ejercicio fiscal anterior y un momento ese impuesto a cargo en el siguiente ejercicio disminuye considerablemente, pues es una alerta para un proceso de fiscalización, ¿no? Lo mismo cuando pides un proceso de devolución de saldos a favor, pues implica fiscalización, aunque hoy las tenemos abreviadas y nos dan un tiempo más para efectos de poder preparar toda la información de costos y gastos para acreditarlo ante la DIAN, ¿no? Como devoluciones flash, en este caso. Ojalá la UGPP lo implementara en este tema, porque también proceden las devoluciones de los mayores aportes pagados por lo no debido, ¿no? Entonces, ojo con eso. Señores, no todo persuasivo es obligatorio, esto es algo voluntario, ¿sí? Solamente se requiere para efectos de mirar cómo está la compañía e invitarla a que corrija. Hay dos tipos de persuasivos. Está el persuasivo agresivo, que es el normal que envían hoy, que es, oiga, señor contribuyente, lo invito a que revise su situación frente al año X con el fin de evitarse, y en rojo lo señalan, un gravoso proceso de fiscalización y embargos de la compañía. Es así directo, lo dicen y lo cumplen. Ese es el agresivo y esa es la que mayoría de compañías, desafortunadamente, cuando no entienden estos procesos, es entendible y que se asusten. O está el otro que es sutil y te dan ideas y lo hacen más llevadero, que eso es una lotería realmente que te salga. Hace rato no los veo, pero al inicio estaban saliendo, que son el que ven en pantalla. Te traen un cuadro y te dicen en ese cuadro un indicio de evasión, una definición del indicio y a la vez, a manera de ejemplo, señor contribuyente, tiene un indicio de evasión de mora. En la definición del indicio tiene, y le señalo que 53 de sus trabajadores registrados en el PIRA presentan mora. Pero señalan el número, imagínense, 53, 20 de sus trabajadores, 100, igual, inexactitud en el IBC, 29, 30, 50 presentan inexactitud, omisión, X número de trabajadores presentan omisión, algunos no cumplen requisitos para los registros del SENA como aprendices, pero en números. Pero imagínense con una perla de estas, señores, 53, que llegue esa notificación, o 60, y su compañía sea de 500 en el año. ¿Cómo identifican ustedes estos 53, 60 o 100 de 500 o de 1000? Preocupante, ¿no? ¿Qué implica?
perdón la palabra, revolcar toda la nómina y hacer una auditoría en el término de 30 días calendario que te dan para efectos de corregir la presunta inconsistencia. Porque, insisto, y creo que esto fue creado en armonía y basándose en ese libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Se están dando 30 días que no son perentorios, obviamente no son por término, pero 30 días no los cumplen al día 31, pero a los siguientes días, o sea, si no corriges, no modificas, no revisas, si no detectas tu error, fiscalización, requerimiento de información y automáticamente se disparan las sanciones. Acá no hay sanción todavía, por eso es una invitación, todavía no hay sanciones. Pero señores, en una compañía de 1000 empleados o un número X alto de empleados y le digan a usted 10 o 20 y no te den los nombres, las identificaciones, o si te los dan, te dan identificaciones que son erradas porque copian y pegan de otros contribuyentes porque ellos también se equivocan y los ponen a ustedes como a, oiga, ¿qué pasó aquí? Y muchas veces la compañía por lo general está bien, pero sí los ponen en una molesta situación a revisar y a estudiar. Esta es una de las invitaciones más suaves. Actuaciones sancionables. ¿Qué sanciona la unidad de gestión para fiscal? ¿Y cómo la sanciona? ¿Y con base en qué? Pues sanciona con base en la ley 1607 del 2012, artículo 79 de la misma 179 de la misma norma, y modificado y ajustado por allá con el artículo 314 de la ley 1819 del 2016, reforma tributaria de ese momento. Por eso les decía, que en evolución de las normas efectivamente se miraban estos temas particulares en materia tributaria, señores. Entonces, es importante ver qué es lo que castiga, porque finalmente ha venido evolucionando en el tema. Pues castiga. Y acá les voy a explicar algo que es una teoría que estoy manejando y estoy llevando con la firma bajo mi apoderamiento y bajo alianzas de nuestras firmas. Precisamente estamos llevando a que nos acoja esta teoría la jurisdicción contenciosa. En este caso, un consejo de Estado. Ya les voy a decir cuál es esa teoría, porque acá vamos a hablar un poquito en latín y me parece, si hay religiosos acá, y si hablan en latín, lo van a entender. Pero castigan o sancionan. Omisión de la afiliación, primera sanción. Cuando hablamos por el no pago de los aportes a la seguridad social y para fiscalidad. Inexactitud de los aportes. 3, y no suministro de la información. En esto se reducen estas 5 paletas que ustedes ven ahí. ¿Cuántas sanciones vieron, señores? 3, omisión, inexactitud y no envío de la información, o envío parcial o envío inexacto, porque se desprenden de entre ese no envío, se desprenden esas 3. Y este inexacto es un peligro, y ahorita lo explicaré. 3 tipos de sanciones, señores. 3. Veo un principio fundamental violado totalmente. Y hay que llevarlo a juicio porque no hay jurisprudencia en materia de UGPP, jurisprudencia proferida o reiterada por el Consejo de Estado. No hay jurisprudencia laboral, hay cualquier cantidad procedimental, tributaria, tenemos. Pero en UGPP no ha habido la primera de segunda instancia en donde esté condenada. Bueno, no, mentiras. Sí, tenemos una jurisprudencia, pero esa es de tribunal en segunda instancia, tribunal administrativo de Cundinamarca, bajo mi autoría. Frigorífico Guadalupe, un cliente que adelantamos y nos le ganamos en 2 instancias parcialmente la demanda, porque logramos que hablaran algo de la firmeza de las declaraciones, porque las planillas de la Seguridad Social son declaraciones tributarias, señores, y logramos que aplicaran en parte y lo estudiaran por lo menos el artículo 714 del Estatuto Tributario que habla sobre la firmeza. Y lo más importante, nos aplicaran la retroactividad de la ley en espacio y tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos declararan nulos todas esas sanciones y las omisiones y moras por el pago del año grabable 2011 y 2012. Entonces, señores, por favor, los micrófonos, por allá los que los tengan abiertos, para continuar. Entonces,
logramos a través de una sentencia en juzgado administrativo en primera instancia y tribunal administrativo confirma esa sentencia. El demandante, Frigorífico Guadalupe, demandado la UGPP, las sentencias de octubre del año pasado, la de segunda instancia, la definitiva, el apoderado del demandante, Abel Cupajita, en representación de nuestras firmas también y de nuestros clientes, y ahí estamos. Otro tema muy particular que se nos olvidaba acá, Diego, por lo menos. Nosotros acá precisamente tenemos demandada esa resolución 922 que habla sobre las directrices para los requerimientos de información que les hablaba en la evolución. Actualmente no la suspendieron, pero declaramos y le solicitamos al Consejo de Estado, eso está en estudio, que era totalmente ambigua y violatoria frente a los contribuyentes, ya que obligan prácticamente a lo imposible, están violando el principio de certeza jurídica, crean una inseguridad jurídica y efectivamente esas demandas son muy difíciles de admitir. Y el Consejo de Estado, un 8 de marzo de hace un año, nos admitió esa demanda. Entonces, hoy está en estudio. Señores, si la logramos tumbar esa resolución 922, todas las sanciones que se hayan impuesto con base en esa resolución 922 se van a caer y van a declararse nulas. Nos meteríamos un golazo en contra de la UGPP y diseñamos un poquito de procedimiento tributario y administrativo. Señores, entonces acá yo creo que hasta acabamos claros, 3 tipos de sanciones. Ahora, ¿cuál es la teoría que estamos manejando? ¿Y qué es lo que vemos? Y la mayoría de ustedes, espero que coincidan conmigo, y los que no, pues bueno, vamos a mirar porque este tema es precisamente para aplicarlo también en los requerimientos, y yo lo aplico mucho en la sustanciación de esos escritos de orden tributario, sobre todo ahorita con la UGPP. Principio fundamental, la violación del principio del non bis in idem. Esa palabra que no, los que son religiosos y entienden el latín, non bis in idem, un principio, está consagrado en la Constitución Política de Colombia y a lo largo de jurisprudencia reiterada en materia de impuestos. ¿Qué es el non bis in idem? Yo creo que cuando lo traduzcamos, más de uno, sí, el non bis in idem es que nadie puede ser sancionado más de 2 veces por un mismo hecho. Nadie puede ser sancionado más de 2 veces por un mismo hecho. Ejemplo, periodo fiscalizado por la UGPP, año 2017. Y en el año 2017 me sancionan por omisión, porque no hice aporte supuestamente, pensando que todo se ajusta a la compañía, pero me castigan por omisión en el aporte a la seguridad social de cierto número de trabajadores. Me castigan por inexactitud de los aportes, o sea, lo que hice mal hecho de ciertos trabajadores, que para ellos el IBC era 100 pesos y resulta que era 200, entonces hay una inexactitud, 2 sanciones, y aparte de eso, en un proceso paralelo, me sancionan por enviar información incompleta en el proceso de fiscalización, el cual se desprendió el requerimiento que calcula la sanción de omisión e inexactitud. 3 sanciones por un hecho, señores. ¿Hay violación o no hay violación? Bueno, esperemos que el juez de segunda instancia sea sabia la honorable jurisdicción ordinaria, en este caso Consejo de Estado, que es el que nos interesa que nos saque un fallo, y diga, sí, hay una violación a ese principio fundamental de non bis in idem, nadie puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho. ¿Por qué? Porque es que este principio aplica en materia tributaria y en materia penal. En las demás ramas del derecho no aplica. O sea, esto está enfocado para que lo apliquemos en materia tributaria y en materia penal. Y ahí es donde me vuelvo al primer slide, donde señalamos que esto en la mayoría de partes es tributario. Y precisamente en una sentencia por allá del año, en agosto del 2018, el Consejo de Estado desarrolló y confirmó que esto es impuestos. Y con base en las reformas tributarias que hemos visto desde el 2012 hasta hoy, se ratifica que esto se rige por el estatuto tributario. Pensando así, señores, que se acuerden de este momento, en un futuro, cuando el estatuto tributario esté acomodado y en el procedimiento tributario y en las actuaciones y en el desarrollo, en ese título quinto que habla de procedimiento y títulos anteriores del estatuto, nos señale y nos incluya actuaciones y requerimientos proferidos por la UGPP y por la DIAN y por la UGPP. Actualmente dice DIAN, pero ese mismo procedimiento ha sido acomodado para la UGPP y así lo ha señalado sentencias de tutela por violación al debido proceso en contra de la OGPP. Y por eso fue que logramos que ahora la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sección cuarta, impuestos de cada departamento, de cada ciudad que tenga un tribunal, estudie estos temas.
porque anteriormente hubo un limbo en donde eran los juzgados laborales y se tiraban la pelota, laboral, tribunal, tribunal sección segunda laboral, tribunal sección cuarta, hasta que llegamos y tuvimos que destrabar este tema con la acción de tutela y hoy en día es reconocido y sigue cogiendo firmeza. Impuestos, señores, impuestos. ¿Por qué? Porque los aportes a la seguridad social y para fiscales son un impuesto. ¿Y ese impuesto cómo lo declaran ustedes? Por planillas. ¿Y la planilla qué es? Una declaración. A diferencia de un impuesto sobre la renta, que es un impuesto de periodo, año fiscal, acá estamos hablando de mes a mes. Señores, vamos hasta ahí. Muy bien, no sé, miremos, Paula, Emily, miremos si hay algunas preguntas sobre el tema. Si vemos algunas que se me están adelantando, no las respondemos. Miremos de pronto si podemos ir adelantando algunas preguntas sobre esto, ¿no? No tenemos preguntas. Bueno, bien. Señores, vayan formulando sus preguntas por el chat y las iremos desarrollando igual. Si alguien, no sé, a través de Paula, de la compañía, nos piden alzar la mano, alguien está que se habla y cuenta una historia para que se la desarrollemos, alce la mano con toda confianza e inmediatamente, si da lugar a la pregunta, la respondemos en vivo en directo y le damos micrófono. Bueno, continuemos. Entonces, requerimientos ordinarios y de información, ya pasando al tipo sancionatorio, a las primeras inhibiciones, pasamos ahora al proceso de fiscalización. Ese proceso de fiscalización o requerimientos de información, ese proceso es plasmado a través de un acto administrativo que se llama requerimiento de información, así lo trae su título, y te pide información relacionada con nómina, contabilidad, costos, impuestos, patrimonio, balances, empleados, pensionados, aprendices, practicantes, etc. Por allá nombré patrimonio, ¿cierto? Algunos se dirán, ¿y qué tiene que ver el patrimonio? Lo mismo me pregunto yo hoy en día, ¿qué tiene que ver el patrimonio? ¿Qué tiene que ver que la compañía tenga 5.000 millones de pesos en patrimonio para efectos de la seguridad social? No sé, pero lo piden, es algo totalmente absurdo y lo piden dentro del requerimiento de información que va amarrado con la resolución 922 y prácticamente es un copiar y pegar y ustedes tienen que limitarse a todo lo que diga la resolución 922 en unas directrices, en unos marcos, algo tan amarrado y tan loco que da causal al error por parte del contribuyente. Y por eso mismo fue que demandamos esa resolución, porque hace caer en error al contribuyente. Pero prácticamente, ¿qué es lo que piden un requerimiento de información? O sea, fiscalizan periodos entre enero a diciembre de un año gravable. O sea, hablan de año gravable. Señores, por Dios, ¿cómo presentamos los aportes a la seguridad social? ¿Anual o mensual? Mensual. Lo correcto, y es algo que estamos aplicando el procedimiento a través de las demandas, respuestas, requerimientos, recursos, a mí me tiene que requerir por acto administrativo independiente. Yo creo que todo esto tiene que evolucionar y hay que empezar a alzar la bandera en las respuestas. Todo esto tiene que quedar por escrito y en la defensa de cada acto administrativo. O sea, ¿cómo es que me van a fiscalizar año gravable? Es que yo presento mis aportes de la seguridad social en cada año. Yo los presento mes a mes a través de una planilla. Y esa planilla es una declaración tributaria. Y así también como declaración tributaria, tiene un término de firmeza, que hoy con la última reforma tributaria es de 3 años. Y antes de la promulgación de esas reformas tributarias, ley 1819 del 2016 era de 2 años. ¿Qué es lo que está evitando la UGPP en ese caso? Interpretación propia, evitar la firmeza. Porque no es lo mismo fiscalizar un año a fiscalizar mes a mes. Porque si me fiscaliza mes a mes en un acto administrativo diferente, pues esa firmeza la va a adquirir cada planilla mes a mes de manera independiente. Entonces, para ellos, en mi opinión, adquieren todo un año y dicen, no, es que la firmeza es a partir del acto administrativo del año. Claro, no les conviene mes a mes. Ahora, su excusa, o lo que se excusan ellos, perdón, no, es que dependo de la información exógena que me reporten las compañías y es una vez al año.
Lo siento, pues bueno, entonces le reportan información exógena, lleves un año de atraso y empieza a recibir y depure esa información, haga la tarea completa. Pero ¿por qué le tiene que poner a hacer la tarea al contribuyente? Porque estos requerimientos te dicen, esa es la información. Y la fiscalización la hacen a distancia. Es que los que hayan tenido fiscalización directa con la UGPP, dígame, ¿cuándo han visto su verdugo? ¿Cuándo se ha sentado con el funcionario amigablemente a desarmar toda la contabilidad de la compañía y sentarse con él como lo haría una DIAN u otro autoridad tributaria? Que se siente, no, todo es a distancia y por eso se da causa del error. Aparte de eso, pues nos dan un término de 15 días. En 15 días, ¿quién desordena toda una contabilidad y toda una nómina? Ahora lo ampliaron a 3 meses. Igual 3 meses no sigue siendo suficiente para organizar todo un año grabable y más si estamos hablando de años de... Ahorita ya cerró por la facultad sancionatoria, ahorita la explicaremos al final, pero ya hoy en día no pueden fiscalizar año 2014, hasta el 2014 ya no pueden fiscalizar, 2015 ya no pueden fiscalizar hasta el mes de marzo, o sea que a partir de abril, y sin embargo siguen fiscalizando todo el año. ¿Cómo yo manejo eso? Entonces me toca ser muy audaz en responder e indicar que está prescrito y que no, o que está en firme y que no. ¿Sí? Y sin embargo, en esos requerimientos de información también te dicen, oye, es que si no me atiende, le voy a clavar su sanción. Entonces, ojo, y la sanción va hasta 15.000 unidades de valor tributario, más de 535 millones de pesos, por no enviar un papelito o enviarlo mal. Aparte de eso, que son totalmente absurdos en lo que le piden a las compañías en los requerimientos de información. Por eso el 90% de los requerimientos de información se desprenden las sanciones por no envío o envío parcial de la información. ¿Por qué? Revientan al contribuyente, señores, lo revientan. No se puede. Y con todo respeto, hay que hablar duro en este tema. Me considero uno de los abogados más opositores en temas sancionatorios de la UGPP, porque es una falta de respeto frente a los contribuyentes en la forma en que aplican el procedimiento tributario y administrativo, desconociendo así el mismo estatuto tributario y pasándoselo por encima. Como no hay no hay jurisprudencia reiterada en la materia, pues aprovechan esa ambigüedad y esa falta de certeza jurídica que hay y están generando una inseguridad jurídica en medio de los contribuyentes. Fíjense cómo vamos pasando por varias prácticas del derecho. Si hablamos en temas constitucionales, procedimentales, tributarios, administrativos, algo loco. Y este tema es muy difícil de entender, pero por eso es que normalmente se integran muchos departamentos para tener un requerimiento de información. Hoy en día, señores, las compañías van a tener que estar obligadas, y ya lo están haciendo, no a tener departamento de recursos humanos, departamento de nómina, departamento de contabilidad, departamento tributario, ya lo tienen. Van a tener, adivinen qué incluir, un departamento de UGPP. ¿Por qué? Porque cuando llega un requerimiento, tienen que interactuar recursos humanos, nómina, contabilidad, costos, impuestos y asesores externos. No más para atender un requerimiento. Imagínense el desgaste administrativo que tiene una compañía y el gasto de honorarios en los que incluye. Además que los requerimientos de la misma unidad de gestión para fiscal no son económicos. Las sanciones son millonarias. Entonces, es un tema preocupante en la industria y ahorita más con la pandemia, porque es un monstruo que está silencioso. Señores, los funcionarios de la UGPP no están mirando el techo. Tienen un sistema remoto desde casa y están como locos profiriendo requerimientos para declarar y corregir, liquidaciones oficiales de revisión, requerimientos de información. Como ellos no necesitan ir presencialmente, te lo notifican por correo electrónico. Se van a acordar de mí cuando empiecen a llegar esos requerimientos después de que empiece a avanzar a reactivar el mercado paulatinamente. A cada sector le van a estar notificando, si no a todos. Ellos ya tienen 1000 requerimientos listos. Señores, ¿de dónde creen que va a salir la plata que está perdiendo y la crisis que estamos perdiendo hoy en día en Colombia? O el estado de esas supuestas ayudas que les están dando al sector más vulnerado. Esa plata tiene que salir del bolsillo de nosotros los contribuyentes, los empresarios. ¿A través de qué? Sanciones. Sanciones. Además que en uno de los informes de la unidad de gestión para fiscal, señores, tratan a los empresarios, a los rentistas de capital, con todo respeto, nos tratan como delincuentes, por no decir narcotraficantes. Son palabras duras. Si ustedes buscan por internet,
el director de aportes y parafiscales, por allá en un informe dicen que hablan con estas palabras: hemos incautado inmuebles. Y hablan de recuperación de sanciones, pero en ningún momento hablan del sistema de seguridad social, de cuánto ha beneficiado al sector y cuánto han recaudado por moras, por aportes dejados de pagar. No, hablan de incautaciones, Dios mío. Le están dando duro a los empresarios. Con esta carga parafiscal de la seguridad social más los impuestos, nuestras cargas actualmente están llegando al 70%, quedándonos así una utilidad del 30% y sobre esa utilidad, esos dividendos, pagando impuestos sobre la renta. Entonces, ¿qué nos está quedando? Estamos trabajando para el gobierno. Si antes teníamos nuestros accionistas en cada compañía, hablando de empresas, hoy tenemos el accionista que siempre ha estado por derecho propio, sin necesidad de incluirlo en un estatuto social, que es la DIAN, y desde el 2012 incluimos un nuevo accionista, que es la UGPP, porque ella también, aparte de la pandemia, lo que estamos viviendo, nos está llevando también a generar un estado de insolvencia y reorganización empresarial, porque son creencias a favor del Estado y que están en primer grado. Y más sus intereses que se decretan con la tasa de usura, que saca prácticamente 3 veces más que el aporte. O sea, si tú debes 100 millones de aportes, ya debes 300 millones de intereses. Preocupante, señores. Preocupante ese tema y si le ponemos cuidado a estas normas, a esta aplicación, nos va a ir bien. Señores, acá estamos viendo en pantalla un modelo del actual requerimiento de información que les llega a las compañías a partir de julio del 2008, o sea, desde agosto del 2018. Así es como debe llegar actualmente. Prácticamente, ¿qué dice? Por tema de confidencialidad, pues señalamos el número de identificación, la razón social, ¿no? El subdirector de determinación de obligaciones de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP, en uso de las facultades conferidas, y subrayan, perdón, y en negrillas, con el fin de verificar el pago correcto de sus aportes al sistema de la protección social, les solicita la información señalada en los numerales 2.1, 2.2, 2.3 del artículo 2 de la resolución 922. Ya, para de contar. Algunos que no han leído la resolución, pero son 3 punticos, 3 puntos. Señores, esa es toda la resolución, porque los puntos anteriores prácticamente es todo el antecedente normativo que dio lugar a esa resolución. Y el resto, señores, vuélvanse locos. Ese es el terror de los requerimientos de información, porque los obligan a montar la información en cuadros en Excel con unas medidas estándares, sujetos a lo que ellos quieren, con números exactos, cifras, balances, o sea, y prácticamente, y para la profesión de los contadores, desafortunadamente, los obligan a trasladar la contabilidad del año en un cuadro en Excel. Señores, ¿qué es esto? Por Dios. Hacen caer el error. El contador que esté trabajando duro y se equivoque en un cero en transmitir, inexactitud de la información. Sanción hasta 514 millones de pesos. No me aportaste lo que no era. Es que no le puse, estaba tan cansado que atendiendo la contabilidad del 2018 y le puse el 2017 por error. Error. Entonces, sanción por inexactitud. Yo le pedí información del 2017, del 2018, usted me puso 2017. Señores, ¿qué es esto? Sanción, sanción, sanción. Todas esas cosas, esas ambigüedades, hay que atacarlas cuando les lleguen esos pliegos de cargos y requerimientos objetos de sanción y liquidaciones parciales. Hay que atacarlos porque si se quedan callados, están aceptando, allanándose a los hechos y ya no van a poder hacer nada. Hay que tumbar esas sanciones, son totalmente ambiguas, absurdas, desequilibradas. No hay un principio de equidad tributaria entre el contribuyente y la administración. Entonces, fíjense, en esa resolución la aplican fácil, para de contar. Te tienes que desgastar, transcribir la contabilidad. ¿Por qué no es más fácil? Apórteme el programa Sigo, apórteme el software contable y lo revisamos. No, son perezosos. Perdón, son perezosos. Te ponen a hacer el trabajo. La fiscalización es de ellos, no mía. Y sin embargo, me toca hacerlo. Entonces, ojo con eso, señores. Es muy importante, pero desafortunadamente es así y es importante que vean un ejemplo de requerimiento de información. Ahí, como lo señala la norma, respuesta al requerimiento, ahí más abajo, el plazo máximo es de, si te sale bien, 3 meses. Si te sale desequilibrado, te va a salir con el término mínimo 15 días. O sea, tienes 15 días para aportar la información completa y si no, sanción. Ahorita explicamos las sanciones.
y de manera electrónica, ¿no? Súbala al sistema de la UGPP, que esos sí están súper coordinados, pero con el margen de error de que no te suba todo por estar pesado. Entonces, asegúrate de lo que vas a subir. Y con un memorial revisorio. Entonces, señores, es preocupante. Y más abajo te dicen, y hay de que no la aporten, de no ser enviar la información dentro del plazo establecido, o si se suministra de forma incompleta o inexacta es a la interpretación de la UGPP, porque para ellos inexacto es ambiguo, no entendí, sanción. La unidad le impondrá una sanción de hasta 15.000 unidades de valor tributario. La unidad de valor tributario, pues estamos hablando hasta 535 millones de pesos, por ahí paso. Imagínate, 535 millones por no enviar un papel, por no enviar, por pasarme 2 días del término, hasta por ser inexacto, por no aportar, y si es una compañía que solamente se gana 100 millones al año y tiene una sanción de 500, la quebró, insolvencia. No, apague y cierre. Preocupante. Ese tema, ojo, señores, hay que mirarlo. Acá nos dice Icochen, me dice, no sé si entendí bien, me gustaría confirmar si a mí me sancionaron por inexactitud en pagos de aporte a la Seguridad Social del año 2011 al 2013, podría existir la posibilidad de apelar por eso, pero por supuesto, 2011 y 2013, si actualmente se están requiriendo, eso es ilegal y tienes que pleitearlo dentro de los términos procesales en cada respuesta. Pero si te requirieron hace 5 años, a manera de ejemplo, y no hiciste nada, no, eso ya está en firme, te toca pagar, es un título a favor del Estado. La única salida que te procedería en este caso, si ya dejaste de vencer todos los términos, porque acá también te dan el derecho a la defensa, el debido proceso, en los términos, por eso cada acto administrativo tiene un resuelvo, al final tiene una oportunidad de término, pero si dejaste vencer esos términos, yo me voy directamente con una revocatoria directa, a intentar llorarle a la administración como un mecanismo alterno, ya que una de las salidas jurídicas tributarias para poder seguir llorándole a la administración, por decirlo así, es la revocatoria directa mientras que no hayas interpuesto recursos dentro de los 2 años siguientes a la ocurrencia del hecho. Entonces tienes que mirar esos temas. Pero si estás en términos, pues obviamente tienes que atacarlo. Si actualmente se está llegando, aunque no creería que ahorita te estén llegando eso. Entonces, ojo con eso. ¿Qué es la información requerida dentro de esa misma resolución 922 cuando la revisen? Pues les van a pedir balances de pruebas, auxiliares de cuentas contables. Dame un segundo. De cuentas contables relacionadas con la causación y pago de la nómina, auxiliares de cuentas contables y diversos, reportes de pago de nómina y salarios, compensación, aprendices, cenas y practicantes universitarios, información sobre trabajadores vinculados que se encuentren pensionados por vejez, trabajadores extranjeros para efectos de los aportes y las certificaciones de esos extranjeros que hacen aportes en el exterior y que no están obligados acá, para detectar la omisión. ¿Qué más les van a pedir? Suministro de personal por terceros, relación de planillas pila entre otros documentos y los adicionales que ustedes quieran aportar como prueba y para justificar de que están haciendo todo correctamente. Ahora, no quiere decir que todas las empresas sean perfectas. Con base en estos requerimientos, por eso sugiero muchas veces hacer diagnósticos desde ya, aprovechar todo este tema de la pandemia, que están como calladitos. La UGPP, para revisar su situación interna, lo pueden hacer con nuestro equipo de trabajo o lo pueden hacer internamente ustedes con su equipo, obviamente teniendo en cuenta bien la normatividad aplicable, montando ese cuadro como si lo montara la UGPP por celdas, en un Excel bien determinado, número de cédulas, calculando IBCs, montos entre qué salario, qué no salario, límites de acuerdo a la ley 1393 del 2010, etc. Y auditar y revisar, porque compañía que hemos diagnosticado, compañía que detectamos que siempre hay una inexactitud. Y es mejor corregirla antes de que les llegue el requerimiento con sanción. Y con menos intereses, ¿no? Esta información, ya como lo hemos dicho, se establece a través de la resolución 922 y con unos formatos especiales que la misma UGPP tiene, porque también te obliga a que sean los formatos de la página web. Y es mejor, descárguenlos de ahí esos formatos, ¿no? Esos formatos, pues, están ajustados a lo que ellos quieren. No se pongan a manipularlos, a estirarlos, sino no, tal como baja, ajustenlo así. Es lo mejor. Porque así se van a lavar las manos y vea, yo estoy atendiendo la información con base en lo que usted me proporciona, en esos formatos. ¿Sí? Entonces es mejor. Ahora,
En esos requerimientos de información a veces las compañías quedan locas y bueno, lo estoy adjuntando, pero necesito determinar qué es salario y qué no es salario para antes de llegar la información corregida y al llegarla de una vez corregida para que no me sancionen. Pues podemos hacer, precisamente se utiliza mucho la consultoría externa en materia de requerimientos de información. No hacer la auditoría nosotros, porque es difícil, no conocemos la compañía, pero sí hemos utilizado el mecanismo de consultoría externa frente al requerimiento de información para que esos departamentos de nómina y contabilidad, a medida que van desarrollando esa resolución 922 cuando se las piden, puedan consultarnos y todas esas inquietudes y ambigüedades nosotros se las podamos atender para ir a hacer más armonioso y más fácil y llevadero ese requerimiento de información. La atención. Señores, acá hay un modelo de cómo se debe presentar la información de nómina. Y esos son los formatos en que baja la UGPP y así debe ser. ¿Sí? O sea, ahí está tal cual, no la he manipulado. Está tal como debe ser. Y ustedes lo ven todo como apretado, es así. O sea, que no se pongan señores de sabios a estirar que porque no le queda el número bonito, no. Es así, es así. Porque si no, inexacto. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Acá me dice bodega 1. Por favor, ¿me puede aclarar cuántos años atrás me pueden requerir el año pasado? Pueden requerir, el año pasado me requirieron el año 2009. Wow, señor, si la UGPP te requirió el 2009, no, eso no lo puede hacer. No quiere decir que te vas a quedar quieto, tienes que atacarlo. No, eso es ilegal. Eso es nulo totalmente. Los años que hoy, a la fecha, ya te pueden requerir por firmeza de las declaraciones, por facultad sancionatoria. La facultad sancionatoria, me adelanto a la última diapositiva, es de 5 años. Solamente la UGPP te puedes sancionar por los últimos 5 años y requerir y fiscalizar. O sea que hoy estamos en el año 2020 y como se presentan mes a mes los aportes a la seguridad social, te pueden requerir hoy hasta el año grabable 2015, marzo de 2015. De ahí, en 2014 ya cesó la facultad sancionatoria, 2013, 2012, 2011, 2010 y ahí para abajo. O sea que solamente si te llega un requerimiento de fiscalización, te tiene que llegar del 2015 hacia arriba, hacia adelante. Y si te llega del 2009, 2015 hacia atrás, 2009, 2008, eso es totalmente ilegal. No puedes dejar de atenderlo, hay que atacarlo. Hay que mirar qué tipo de acto administrativo te llegó. Si tienes el acto administrativo, es una sanción, hay que atacarlo, hay que revisar qué pasó. Y bueno, pleitearlo, ahí te puedes comunicar con nuestros directores de mercadeo y revisamos ese tema. Porque, pues, imagínate, 2009, no. Y créeme que lo están haciendo, porque hay gente que dice, no, me están requiriendo y salen a pagar, a corregir, cuando no. Así tengas pecados en esa declaración, en esas planillas, no lo debes hacer. Ya no hay facultad sancionatoria. Acá, bueno, fabuloso que nos hagan estas preguntas ya, porque estamos en este punto y no dejar pasar. Nos dicen, me requirieron en el 2018, no se atendió y la solicitud y me sancionaron y embargaron. Bueno, si ya te embargaron, ya no hay nada que hacer. O sea, ya es porque todo quedó firme. Cuando llegamos al embargo es porque dejaste de vencer todo el procedimiento y no te defendiste. La otra sería mirar y estudiar el expediente, ir a la UGPP, estudiar y buscar una fisura por indebida notificación, a ver si nos notificamos como conducta concluyente, algo que no te haya llegado bien, y revivir los términos. ¿Sí? Esa sería una opción, ir a revisar y buscar fisura en el expediente tributario para levantar esos embargos y volver a estar dentro del juego y pleitear. 1, 2, si no hay fisura dentro del expediente, no hay un punto de quiebre, insisto, nos arriesgaríamos con una revocatoria directa para llorar y a llegar los documentos que es por lo menos para bajar las sanciones y los valores a pagar. Porque si ya estás embargado, ya te toca pagar para que te levanten el embargo. Y el embargo dura entre 6 a 8 meses el levantamiento. O sea, ellos empiezan plan tortuga. Es preocupante. Entonces, esos actos que tengan, señores, si quieren que los atendamos con mucho gusto y estamos a través de la compañía para hacerlo, pueden contactar a Diego, a nuestro CEO en ese tema, pueden contactar también a los comerciales con los que tengan a cargo cada uno y envían ese tema y bueno, estudiamos el tema y lo revisamos y si da lugar a hacer algo fabuloso. Igual vamos a ser sinceros, si no hay nada que hacer, por mucho lo que se te cobrará es una hora de servicio por el estudio, no se te puede cobrar más, pero no se dejen embolatar de otros abogados que no manejan, otros consultores que no manejan el tema y te prometen tutelas, 1000 cosas, y si tú te ves embargado por 100, 200, 500 millones de pesos, pues obviamente a veces compañías le pagan lo que sea al abogado con tal de solucionar el problema.
Pero hay abogados que son totalmente abusivos o consultores en donde dicen, te voy a sacar el problema, te cobran y se pierden. Entonces, el procedimiento es enmarcado, hay que tener mucho cuidado. Y en eso es lo que se basa nuestra decisión o nuestro análisis, de revisar y decirte si se puede o no se puede. Si no se puede, ¿para qué nos vamos a desgastar contigo? Por más que me digas, métele una tutela, métele algo, no. ¿Para qué te pongo a que me pagues 2, 4, 5 millones de pesos? Prefiero que me pagues una hora de consultoría para aterrizarte y no hacer, o sea, al caído caerle no. O sea, estos temas son muy delicados y por eso es importante estos temas de presentación. Bueno, continuemos aquí. El tema está interesante. Vamos a ver si hay otra pregunta. A ver, bueno, vamos bien. Ah, Fanny Blanco, Fanny, nos preguntas, ¿esa firmeza es por aportes en planilla o por exógena también? Muy buena pregunta, Fanny. La firmeza en las declaraciones es una teoría que estamos aplicando a nosotros y sobre todo en donde yo como abogado estoy figurando como apoderado de algunos de los clientes que representamos. Y es una teoría que en conjunto en nuestra firma estamos diseñando, en conjunto con nuestros aliados, con la firma actualmente que estamos presentando acá este tema, creando esa teoría sobre la firmeza de las declaraciones, que por lo tanto, si tú revisas ese artículo 714 del Estatuto Tributario, habla que las declaraciones tributarias cerrarán dentro del término de 3 años desde el vencimiento de la declaración, o sea que no da lugar a fiscalización. La DIAN, la administración, la UGPP no podría entrar a fiscalizar, porque es una cosa la facultad sancionatoria de los 5 años, pero ellas seguían por la facultad de los 5 años, pero yo ataco por la firmeza de las declaraciones. Estando dentro de esa facultad, yo le digo, dentro de mis respuestas y recursos, oiga, es que aparte de eso, si me estás fiscalizando hoy 2015, por ejemplo, que están, 2016, que todavía están facultados, yo le digo, señor, pues que el 2016 resulta que la planilla de enero la presenté en febrero del 2016. O sea, febrero al 2019 ya cerró febrero del 2016. La planilla de marzo del 2016 cerró, quedó en firme en el año 2019, en abril, y así. Ya está en firme, no me puedes fiscalizar. Te atiendo porque me toca, o si no me sancionas por no enviar información. Pero mi pleito va concentrado en, es una teoría, en que ya cerró. ¿Por qué? Porque la planilla es una declaración tributaria. Debe quedar en firme. Si a mí la UGPP, si la UGPP se rige por el estatuto tributario, es correcto que deben aplicar las normas a frente de los actos que expide. En este caso, las planillas son declaraciones tributarias que se presentan mes a mes y adquieren la misma firmeza que señala el artículo 714 del estatuto tributario. No hay sentencias en la materia de UGPP, pero para allá vamos, tenemos que lograr sacar eso. Esperemos nos den la razón unos muy buenos años. Estamos hablando en 8 o 9 años. Pero aquellos que quieran trabajar esa firmeza y esa teoría, pues pueden provisionar y manejar esa contingencia. Los que no, pues obviamente corregir y ajustar. Pero es una interpretación que le estamos dando y logrando buscar jurisprudencia en este tema. Bueno, acá pues las especificaciones técnicas, pues acá está más detallado en este diagrama de cómo debe ser esa información reportada, ¿no? Que es transmitida en esos cuadros en Excel, es lo que ven en pantalla. Y es lo que van a ver prácticamente en la resolución 922, que debe ser atendida con calma. Ahora, ojo señores, también una cereza al pastel en materia de requerimientos de información. No es suficiente, y ahí es donde peca más de una compañía o independiente cuando les piden un requerimiento de información, pecan en que no certifica la información. O sea, sin ser suficiente, la tengo que subir, la tengo que transcribir y subir, pero aparte de eso, señores, por lo menos en las compañías, esa información, si ya la estoy subiendo, la debe certificar tanto el representante legal como el contador o revisor fiscal si está obligado a tener. O sea, a la final, tras de que tengo que llegar con un memorial bien sustentado, atención a la respuesta al requerimiento de información en los siguientes términos procesales, bla, 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 estructura, antecedentes, hecho, marco normativo, pruebas, documentos, atención. Y aparte de eso, sin ser suficiente, adjunto la información en los parámetros que me la pide la resolución 922, pero tengo que certificarla e ir firmada. Si no se va a esa certificación, así sea lo obvio que la estoy aportando, la información, pues señores, se las van a meter, se las van a declarar como información parcial, reportada y sanción. Entonces, la información debe ser certificada. Es transcribir, informar y certificar y firmar.
pero la mayoría de compañías cometen o entidades requeridas cometen ese error y se les olvida certificar. Y de ahí, ese es el caballito de Troya de la UGPP y ese es nuestro talón de Aquiles. Me dice J.D. Giraldo, soy persona natural. En septiembre de 2019 me llegó un comunicado de la UGPP que dice acción persuasiva, o sea, acción persuasiva, J.D. Giraldo es invitación, ¿no? Indicio de evasión 2017, sí, estamos actualmente, la UGPP lleva un atraso de 3 años aproximadamente y están requiriendo sus años. 2017, revise mi contabilidad y mi declaración del 2017 y no veo ninguna inconsistencia. ¿Qué debo hacer? Pues mi estimada J.D. Giraldo, pues así no veas inconsistencia, tienes que atender ese requerimiento, ese persuasivo. Te invito, no es un requerimiento, es invitación, pero para que lo cierres, debes contestarlo sutilmente diciendo, revisado, haciendo caso a la solicitud que me eleva la UGPP, a ese persuasivo con el fin de velar por la seguridad social y los aportes en el sistema. He decidido revisar y hacer una revisión exhaustiva frente a mi declaración de renta y encuentro que mis aportes están hechos en debida forma y por lo tanto no encuentro inconsistencia. Ahora, ¿qué pasa? Lo que sucede es que como es persona natural, estamos hablando de independientes, rentistas de capital, trabajadores por cuenta propia, pues la UGPP mira la declaración de renta efectivamente y si tú reportaste, a manera de ejemplo, 120 millones de pesos de ingresos brutos, y si de esos 120 millones, a manera de ejemplo, estás reportando un promedio mensualizado de ingreso efectivamente recibido de 10 millones por mes, que es lo que calcula la UGPP, porque si tienes 120, ellos presumen que tienes un ingreso de 10 millones mensuales, pues, y si ellos ven una cotización por menos de un salario, por un salario mínimo mensual, o ven que eres beneficiaria, pues es obvio que te están diciendo que eres omisa y que tienes capacidad de pago. Entonces, por eso te pueden estar requiriendo por la declaración de renta. ¿Qué es lo que tienes que mirar? Coger y depurar esos ingresos, en qué mes los obtuviste, porque no pueden ser en todos los meses, no sé, obtuviste a manera de ejemplo 120, no conozco tu declaración, pero obtuviste 120 millones, no sé, 50 millones en junio y 80 en diciembre, solamente por 2 pagos que recibiste por X o Y razón. Pues debes cotizar máximo los 25 salarios, calculando por ese mes que recibiste y máximo en el otro mes, de acuerdo sobre el 40%. Ese 40% se calcula el IBC y a la vez te lo lleva al máximo de los 25 salarios mínimos. Si no lo hiciste así, obviamente eres omiso y te van a proferir el requerimiento para declarar correcto o el requerimiento de información que depures tu declaración. Ahora, si tienes costos y gastos, pues efectivamente tienes que depurar y decirle, no, es que viendo mis costos y gastos la utilidad fue mínima y yo aporté por mi utilidad. Sin embargo, hoy existe una resolución de presunción de costos y gastos para las personas naturales. Entonces tienes que mirar cuánto porcentaje se presume para ese entonces y te acoges a esa presunción y bajas totalmente para evitar pagar los aportes más la sanción más los intereses. Pero es un tema particular, había que revisar y hacer el ejercicio. Eh, Acá, bueno, listo, bueno, con este tema, ¿qué va a hacer? Pues ya te lo dijimos, hay que revisar y mirar tus casos sobre ingresos efectivamente recibidos. Documentos adicionales en el requerimiento de información. Claro, señores, los pueden aportar. Por ejemplo, si le están diciendo aprendiz de escena que no hay registro supuestamente, pues aprovechen y aporten la constancia de registro ante la página del SENA. Si le dicen que tienen practicantes y se los están haciendo creer que son empleados, pues aporten los contratos de practicantes, de universitarios, el convenio con la universidad. Si les están incluyendo como alguien que no está obligado a pagar pensión, un pensionado, adjunten la resolución de la pensión. Si hay contratos laborales en donde diga que se pactó que no es salario, las bonificaciones, los ingresos no salariales, tal como lo señala el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, aporten ese otro sí, o el contrato laboral donde se señala expresamente que acordaron las partes que no era salario. Todo eso para efectivamente la UGPP no presuma que todo es salario y les impute un requerimiento para declarar. Por eso es importante el requerimiento de información. Y si tienen documentos que acrediten qué es salario y qué no es salario, fabuloso. Si tienen convenciones y pactos colectivos, adjúntenlos. Para empezar, no dejar a la imaginación a la UGPP que todo es salario. Todo lo relacionado con, si tienen trabajadores extranjeros y no se lo están pidiendo,
Señores, aporten la cédula de extranjería, aporten el RUT de ellos, aporten la nómina de ellos, aporten, si no están cotizando a pensión para que la UGPP no piense que son omisos en pensión, aporten la certificación del trabajador extranjero que esté cotizando en el exterior, porque si no está cotizando y tú le estás omitiendo por ser extranjero, pues inmediatamente hay una omisión, ¿no? Entonces tienes que avalarlo. Relación de planillas, pues señores, no piden una relación de planillas, pero yo me sugiero que la deben hacer en la recomendación. Hay un cuadrito, número de planilla, tipo de planilla, porque a la UGPP hay que darle masticadito, hay que explicar. Para relacionarle, vea, acá están todos mis pagos y las correcciones de una vez, si hay correcciones al lugar. Entonces, aprovechen y suban copias de las planillas. ¿Sí? Como lo decíamos anteriormente, ¿qué es lo importante? La respuesta debe ir acompañado por el certificado suscrito por el representante legal o apoderado debidamente acreditado, si no tiene un representante y es apoderado en Cámara de Comercio, y por el revisor fiscal o contador. ¿Sí? Indicar el número del expediente en el memorial que remiten para no dejar, porque si no, la UGPP de verdad es que es tan despista y con tal de causar una sanción, pues efectivamente, no, es que no me identificaste el número del expediente. Señalen todo, por eso es importante la respuesta en el memorial remisorio. No es solamente subir y subir información. Tipos de sanciones, pues hablamos que está la sanción por omisión o por inexactitud. Y pues en este caso, señores, pues abramos las sanciones. Interesante, ¿no? Porque hemos hablado de sanciones y sanciones, pero necesitamos saber la tasación de las mismas, ¿no? Entonces, sanción por inexactitud. Mientras que estemos en etapa de persuasivo, o sea, de invitación, no hay sanción, porque puedes corregir voluntariamente, hacer caso o no caso. Pero si te profieren requerimiento de información, automáticamente se entiende que pasa del 0% al 35% en sanción, frente a temas inexactos, no omisiones, son diferentes. Ahorita describimos la omisión. 35% y aumenta en etapa de liquidación oficial cuando avance el procedimiento tributario en las etapas de la UGPP, aumenta el 60%. Ejemplo, si ya tengo requerimiento de información y me profieren ya el requerimiento para declarar y corregir, y en donde me dice la UGPP que con base en el proceso de fiscalización hemos detectado una inconsistencia, una inexactitud sobre, no sé, 100 trabajadores, y esos 100 trabajadores, el valor inexacto son 100 millones porque usted aportó 100 millones y eran 200, o sea, hay una diferencia de 100 millones. Con el requerimiento para declarar ya cuando te imputen ese cargo, son 35 millones de pesos de sanción. De 100 millones, pero imagínate, sean 1.000 millones, como pasan con las grandes compañías, de miles de empleados, o la nómina es muy alta, de 2.000, 3.000 millones de pesos, y hay una diferencia de 1.000 millones, 350 millones de sanción. Ahora, vamos a la liquidación. No le hice caso, o atendí, o igual sigo pleiteando porque no estoy de acuerdo, no reconozco errores y sigo pleiteando, llevo eso a contingencia, pues es claro que en la siguiente etapa procesal liquidación oficial de revisión, que es la que procede 6 meses después de dar respuesta al requerimiento para declarar y corregir, se aumenta al 60%. O sea que si hablamos de 1.000 millones de inexactitud, ya no son 350 de sanción, sino son 600 millones. O sea, 1.000 millones que le debes a la UGPP de aportes inexactos, según ella, porque obviamente se puede tumbar todo eso. Y si tienes comprobado que no hay inexactitud y los conceptos los tienes bien claros, pues tiene que bajar esa sanción. Pero ya estás pleiteando, si dejas vencer los términos, ya tienes máximo 600 millones de sanción por 1.000 millones cuestionados, o 60 millones por 100 millones a manera de ejemplo. O de 10 millones tienes 6 millones. ¿Sí? Que es el 60%. Entonces, 1.000 millones más 600, 1.600 millones. Un acto administrativo de 1.600 millones. Sin contar omisión, porque en el mismo acto va. Veámoslo. Con la ley 1819 del 2016 y ese artículo 314 fue modificado las sanciones por omisión, por BORA, o sea, cuando no se hace el aporte, porque se puede hacer y eso sería, y si se hace mal, eso es inexactitud, igual que un mayor impuesto en materia de renta. Si lo haces mal, pues es inexacto y te obligan a corregir. Acá, si no has pagado, pues hay mora hasta que se pague, ¿no? Entonces, también te pueden decir 100 millones por inexactitud y 100 millones por omisión, porque puede ser que la UGPP suele pasar, te esté confundiendo aprendices por trabajadores. Uno, te puede estar confundiendo menores de edad que tuviste en la compañía y que pasaron a ser mayores de edad y que según ellos, tú ya reportas por la cédula y ellos lo ven como una tarjeta de identidad, ven una omisión que no seguiste cotizando. Entonces, pueden haber errores como eso. O efectivamente pueden haber errores como que tú nunca declaraste o no pasaste la novedad de retiro de tu empleado y seguiste causando ese aporte frente al PILA, al operador, ¿no?
Entonces, todo eso hay que cuestionarlo. O efectivamente no quisiste pagar y estás en mora, pues obviamente generan los intereses. ¿Y cómo es? Pues se calcula el 5% por mes o fracción de lo dejado de pagar hasta etapa de requerimiento para declarar. Si llegan a etapa de liquidación y sigues en mora, es el 10%. Estos no pueden, lo máximo es hasta el 200% el mayor aporte. O sea que la sanción máxima es, ejemplo, si es 100 millones por mora, los debes porque no los has pagado, el máximo en sanción van a ser 200 millones. Imagínate, un requerimiento de 100 millones por inexactitud, más 60 máximo en sanción por inexactitud, 160, más 100 por mora, 260, más 200 por mora, o sea, en aporte en mora, más 200 de sanción, que equivale a los intereses prácticamente, no intereses, perdón, sino la sanción calculada. Estamos hablando de prácticamente un requerimiento de casi 500 millones de pesos por deber 200 millones. ¿Sí ves? 3 veces. Ahora, imagínate uno de 1.000 millones, insisto. Máximo va a ser 2.000 millones de sanción, más 1.000 millones de el no aporte, por el no pago, van 3.000, más 1.000 de pronto que debas por inexactitud, van 4.000, más 600 de sanción por inexactitud, van 4.600. Sin contar los intereses, ¿no? Porque si es un mayor aporte de 2.000, quiere decir que debes 4.000 en intereses. O sea, se vuelve un requerimiento de 10.000 a la quiebra. No estoy exagerando. Sanción por no envío de información, la tercera sanción, que es lo que hablamos que son hasta 15.000 VTs, 535 en adelante de millones de pesos, de acuerdo a cómo es la VT hoy en día. Acá nos dice Carlos, hagamos una pausa acá y la tenemos la respuesta. Esta pregunta, Carlos, ¿qué me dicen? ¿Qué me caracteriza como omiso o inexacto por mis ingresos como independiente siendo empleado? La capacidad de pago, Carlos. Pues, ejemplo, eres asalariado, eres el gerente de una compañía o tienes, no sé, eres el mensajero, asistente, administrativo, director, CEO, presidente. Te pagan mensualmente en tu nómina. Pero aparte de eso, resulta que tu abuelita murió y te dejó un pariente y te dejó una herencia, te dejó una casa. Espectacular la casa. Y de herencia te dejó y tú dices, pues yo qué hago con esa casa, no me voy a ir a vivir, yo tengo mi casa, la voy a poner en arriendo. La arriendas por, no sé, a manera de ejemplo, 2 millones de pesos al mes cuesta el arriendo. Pues tú por ese arriendo aparte tienes capacidad de pago y debes crearte como independiente en la planilla, crear una planilla paralela, empleado que te cotiza tu compañía como empleado y tú como independiente aparte haces cotizaciones por el 40% de ese ingreso mensualizado, sin que sea inferior a un salario mínimo. O sea que si de 2 millones, a manera de ejemplo, te ganas 2 millones, 5 por 4, 2 por 4, 8, tu ingreso es tu ingreso base de cotización son 800.000 pesos, pero esos 800.000 pesos están por debajo de 600, perdón, está por debajo del salario mínimo, resultado que es 2.500.000, 3 millones, 4 millones de pesos, y te arroja un IBC por debajo del salario mínimo, pues debes ajustar la cotización al salario mínimo, o sea, por 220.000 de pesos. Pero si te trae 10 millones de pesos es esa casa y tú estás cotizando por otro lado, o sea que de esos 10 millones estamos hablando que tienes un ingreso de 10 millones de pesos por el 40% que va a ser tu IBC sobre ese ingreso de arrendamiento, son 4 millones de pesos. A ese 4 millones le tienes que calcular el 29,5 en aportes a la seguridad social, eso te da un promedio de 1.200.000 pesos de aportes. Y así tienes que sacar el 40%. Eso es lo que te da tu característica como capacidad de pago para efectos de cotización como independiente, porque ya tienes esa calidad de independiente o rentista de capital. No te puedes excusar que es que haces aparte como empleado aportes a la seguridad social. Ahora, de igual manera, si tienes ingresos por acciones, exactamente lo mismo, por dividendos, es lo que exige la UGPP. Para nosotros, yo tengo una teoría que por los dividendos son rentas pasivas y no se deben hacer aportes a la seguridad social, ya que es la explotación de mi patrimonio y la norma a mí me dice que por ingresos laborales o por ingresos de prestación de servicios. ¿Sí? Me dice Lipsi Ávila, buen día, pero no entiendo, un arriendo no es salarial, ¿por qué pagar si ya pagué el impuesto predial? Pues sí, son impuestos totalmente independientes.
Tú por el arriendo ya pagas por la casa impuesto predial, impuesto sobre la renta y debes hacer aportes a la seguridad social porque tienes capacidad de pago. Así lo señala el artículo 27 del Estatuto Tributario, artículo 27 de la Ley 1819 del 2016, artículo 19 de la Ley 100 del 93. Aquellos que tengan capacidad de pago están obligados a hacer aportes a la seguridad social, desafortunadamente, y te tendrías que crear. Y hasta ahora, los arriendos, al igual que los dividendos, son rentas de capital. Y fíjate que la declaración de renta hoy lo tenemos en un sistema cedular, son 5 cédulas y está dividido rentas de capital, dividendos, salarios, patrimonio, etc. Entonces, pensiones, tú te encajas y cuando encajas, arriendos en rentas de capital y ahí detecta la UGPP o un ingreso general, te dice, eso es un arriendo, me des aporte a la seguridad social por las normas que te acabo de señalar. Desafortunadamente es así. Y eso es lo que está más castigando a los independientes. Entonces, si no has hecho aportes a la seguridad social y lo has declarado en renta de ingreso, ya eres omiso. Nos dice Recursos Humanos del Excon. Buen día, quería saber si van a tener otro webinar como este. Gracias. Bueno, Recursos Humanos, pues la idea con la compañía es hacer estos webinars, seguir reforzando. Con Diego estamos organizando y con el departamento comercial estamos organizando otros webinars más. Hay uno que es abrir el procedimiento tributario, respuesta a requerimientos más completos, más largo, pero es importante, pero sí lo vamos a hacer. Estamos haciendo, lo importante es el procedimiento, pero la idea es eso, con tiempo y aprovechando que estamos en casa y podemos estudiar esos temas. Lo importante es la disposición de ustedes. Y continuemos. Entonces, sanción por no envío de información, señores. Esta es la sanción más terrorífica, porque es totalmente ambigua y es interpretativa por la UGPP. La sanción por no envío de información, dice la norma en este caso, se te sanciona por no envío de información, envío parcial o envío inexacto. Ese inexacto se lo deja a juicio de la UGPP, como lo decíamos anteriormente. Si no envías un papel, si te dice la resolución 922, balance, patrimonio, nómina, adjuntaste todo, menos el balance a manera de ejemplo. Y hay sanción en los meses que te tardes de completar esa información. Si en el mes 1, pues tienes una sanción de 30 VTs. Si llegas al mes 12, pues en mora, o sea, te notificaron el 2 de enero del 2020 y te dieron 3 meses, o sea, enero, febrero, hasta el 2 de marzo tenías para llegar la información y no las ha llegado o no las has completado, del 2 de marzo de aquí en adelante empieza a correr la mora. O sea que si llegas al 2 de marzo del 2021 y no has completado la información, habla de un requerimiento que te haya llegado ahorita, ¿no? Pues ahí te llega el máximo de sanción, 534 millones de pesos, 15.000 unidades de valor tributario. ¿Sí? De acuerdo a cómo se calculaba la unidad de valor tributario. Pero si te demoraste 4 meses, son 400 VTs, calculas, ahí está la tabla, sales, la pagas en el banco agrario, completa la información ese mes e interrumpes la sanción. El problema, señores, es que ustedes no van a saber, ustedes muchas veces, las compañías, la industria va a confiar que la información va bien. Y lo correcto de la UGPP es que debería enviarme constantemente liquidaciones parciales de la sanción o decirme, oiga, señor contribuyente, resulta que usted su información está inexacta o incompleta y lleva 2 meses de inexactitud o de llegar o completar la información. Entonces, es una alerta, bueno, yo un poquito de sanción, la completo y pago. Pero no, ellos, qué casualidad, ellos esperan hasta el 12º mes para decirte, oye, no me llegaste la información completa. Ya no es necesaria. Sanción y te llega de nuevo con el pliego de cargos. Es como cuando tú estás en el colegio y Juanito, haga la tarea en todo el año para pasar el año, haga la tarea. Y a final de año del ejercicio escolar, terminaste el año, Juanito se tiró el año, no pasó a segundo de primaria, pero ahora sí Juanito en enero le va a decir, vea mi tarea, profesora. La profesora le va a decir, no, ya cerré el año escolar, Juanito, te toca repetir. Ya no, estás fuera del término. Tenías un año escolar para llegar, completarme. Yo te insistí en todo el año. O incluso se presume que tú llevas tu control de tu tarea. Te di la oportunidad de un año escolar. No la llegaste. Entonces el tiempo se te acabó. La sanción máxima para Juanito es repetir el año. La sanción máxima para las compañías es pagar la sanción. Y eso va con base en esas tablas. Inexactitud, pues, insisto, se equivocaron. Erradamente pusieron 2018 y era 2017. Pero es la información del 2017. La OGPP no te va a perdonar. Ay, sí, no se preocupe, no, para ellos es inexacto porque ellos están fiscalizando un año, así te hayas equivocado en ese numerito. Entonces, ojo con eso. Y también estos montos. Porque si te equivocaste era 2017 y al segundo mes te diste cuenta,
No te quedes callado. Tienes que correr inmediatamente para llegar a un memorial. Aclaro, corrijo, indico, no es 2018, es 2017, con memorialcito. Suspendes y pagas la sanción causada hasta el momento. Pero si te quedas 12 meses callado, ya después ni corrijas porque ya se causó la sanción máxima. Acá nos dice Pili Holguín. Me la envió en privado, pero le damos en público. Buenos días. Si como independiente recibe pago por comisiones por diferentes compañías, en el caso de los agentes de seguros que reciben sus pagos de diferentes aseguradoras, se hace una sumatoria total para calcular el ingreso base y se hace un solo pago de aportes. Sí, señora. Por eso hablamos de la norma ingreso efectivamente recibido. Si tú recibes, digamos, recibiste por varias comisiones de diferentes entidades, recibiste, no sé, de la primera empresa, 1.000.000, tienes 10, 1.000.000 aquí, 1.000.000 acá, 1.000.000 acá, otro 1.000.000 acá y sumaste 10 millones en comisiones en el mismo mes. Pues lo mismo, sacas el 40% para el IBC y sobre ese 40 calculas el 29,5% en aportes a la seguridad social, los cuales comprenden salud, pensión y fondo de solidaridad si se obliga. ARL no necesitas porque es voluntario. Eso te da un 29, casi un 30% de aportes. Debes cotizar sobre esa base. ¿Sí? Entonces, sí, debes sumar todo el total de tus ingresos y calcular. En la práctica, ¿qué pasa? Con la compañía 1, tú facturaste 1.000.000 de pesos, pero son 10. Normalmente en la práctica, ¿qué hacen erradamente? Cogen y el mismo aporte de la seguridad social que le presenté a esa compañía, se le presenta a los demás por 1.000.000 de pesos. Y uno dice, ay, como prestador de servicio me estoy ahorrando esos aportes. No, finalmente la compañía que te contrató no le interesa. A mí, muéstrame el aporte sobre lo que te estoy pagando. El problema es para ti cuando te llegue la UGPP o la declaración de renta, porque en información externa, cada uno de ellos te van a reportar. Y tú cotizaste por 1.000.000 de pesos cuando era por 10. Y ahí es donde te va a tocar pagar intereses, mora, etc. Familia Borda. Buen día. Soy empleado y además recibo ingreso por arriendo de una persona natural. ¿Debo aportar a Seguridad Social como independiente adicional? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago como empleado? No, por empleado no. Si ya recibes ingresos por arrendamiento, lo correcto es que hagas tu planilla como independiente, aparte. El empleado, déjalo allá. Tu empresa empleadora hace la cotización, que ella debe lugar y te hace los descuentos. Pero tú debes crear una planilla paralela con tu operador pila o el mismo operador con los mismos fondos y decirle, oiga, ahora, señor operador, llamas, soy independiente a partir de tal mes, quiero empezar a cotizar. Y mi base va a ser variable o va a ser por un mismo mes. Todos los meses recibo 2.000.000 de pesos, calcúleme sobre el 40% y voy a hacer ese aporte a la seguridad social. Eso es lo correcto porque tienes capacidad de pago. Y si lo estás reportando en renta, pues con más veras porque va a haber incluso información exógena con la UGPP al final del ejercicio. Y si te detectan ese pago, puedes hacer. Yo sé que es loco y yo sé que todo el mundo, oiga, pues debo pagar. Sí, desafortunadamente, por eso es que es tan agresiva la unidad de gestión parafiscal. A todos los rentistas y a las personas que tengan capacidad como empleados y a la vez que reciben ingresos por otras fuentes, dividendos, rentas de capital, arriendos, comisiones, prestación de servicios por otros lados, y los declaran en renta o los reportan en exógena, se ven obligados a pagar, desafortunadamente. Bueno, continuamos. Ahora, señores, esa reducción de sanción, ojo, acá está el clic del asunto. Algo que te va a enganchar y que es algo muy bueno. Los que no sepan o los que ya se retiraron, aunque veo que todos están conectados, súper conectados, qué chévere, porque la presentación eso hace que sea muy buena. Si estuviera mala o no estuviera alentadora, más de uno y si nos hubiera bajado totalmente esos 58 participantes. Qué chévere que estemos conectados en esto. Señores, si ustedes van a aplicar norma y están viendo esta presentación, lo van a saber manejar frente a las sanciones de requerimiento. Eso se llama una reducción de la sanción. Eso se llama un principio de favorabilidad aplicable en materia sancionatoria que trajo la reforma tributaria 1943 del 2018 y ha sido replicada con la 2010 del 2019. ¿Qué quiere decir esto, señores? Si ustedes llegaron en la tabla sancionatoria que vimos, esta que están viendo en pantalla, hasta 12 meses, a mí ese principio de favorabilidad permanente que me lo faculta la reforma tributaria, es un beneficio tributario, mal llamado, ¿no? Pero es un principio, y bien llamado es principio de favorabilidad aplicable en materia de impuestos, porque me lo faculta el Congreso, en este caso la norma. Entonces, si yo veo que mi sanción está entre un mes, la entrega de información está en mora entre un mes y el cuarto mes, porque la detecté,
y mis ingresos, encajo, mis ingresos brutos están hasta los 100.000 VTs, o sea, un promedio de 100.000 VTs. ¿Cuánto está la VT? Están 35.000 pesos. Calculemos 100.000 VTs, estamos hablando 3.500 millones de pesos, 100.000 VTs. O sea, si yo tengo un ingreso entre 0 a 100, a 3.500 millones promedio al mes, puedo reducir y una mora en entregar la información hasta el cuarto mes. O sea, quiere decir que si mi cuarto mes me cuesta 8 millones de pesos, 15 millones de pesos, puedo reducir esa sanción hasta un 90%. O sea, pagaría de 8 millones de pesos promedio, estaría pagando el 10% nomás, estaría unos 800.000 pesos. Factible, ¿no? Entonces, porque sé que soy consciente del error de la sanción, voy pago, interrumpo, Banco Agrario, depósito judicial a órdenes de la UGPP, allego la información, la completo dentro del cuarto mes, si estoy, y allego la sanción reducida. Perfecto. Pero si mi sanción, mi mora en entrega la información o completarla está entre el cuarto mes y el 8 mes, y mis ingresos siguen estando entre 0 a 3.000 VTs, a 3.500 millones de pesos promedio, me baja al 80%. Quiere decir que si me encajo en el octavo mes, 107 millones, que es el punto de equilibrio de la UGPP, o sea que el 20% iría a pagar un promedio de 20 millones de pesos. Yo prefiero ir a pagar 20 y no 100. Otras compañías dicen, no, no voy a pagar nada porque eso es injusto y la siguen pleiteando, ¿no? Pero el que sabe que es consciente del error por no enviarle información o enviarle incompleta, pues paga reducido, pero si cumple los requisitos en ingresos, ¿sí? Lo mismo, del noveno mes hasta el 12, ya les explico esa condición del hasta, reduce el 70. Pues el hasta quiere decir que hasta el 11º mes y 29º días, porque si llegas hasta el 12º mes en mora de la información, señores, ¿qué pasa? La condición de la reforma tributaria en ese momento dice que se causa en pleno la sanción, o sea, más de los 535 millones de pesos. Ahí está desactualizado, 514 pesos, son 535 millones de pesos. O sea que por eso tienen que llevar muy bien el conteo de los términos. Puedes reducir porque si llegas hasta el 11º mes, que es la mora, 359 millones de pesos, o sea, unos 360 millones de pesos, puedes pagar el 70%. 70%, estamos hablando de unos 90 millones de pesos sobre casi 400, y si no, pues seguirla pleiteando, ¿no? Pero si llegas al 12º mes en mora o en completar la información, ya se te causa los 15.000 VTs, no tienes lugar a pleitear, no te lo van a aceptar. Eso es un beneficio, un principio de favorabilidad aplicable. Esto solamente se hace a través de formatos especiales, lo exige la UGPP. Si no hay formato especial, debe estar colgado en la página, porque no es como uno quiera, vaya y consigne y salió. Notificarlo a la UGPP se hace a través de la misma respuesta al pliego de cargos, aplicando el principio de favorabilidad, diciendo, o sea, haciendo dos pretensiones, atacando y segundo, pues diciendo que también te acoges y aportas el comprobante de pago, ¿sí? Y esperar que te lo resuelvan. Nos dice Yolanda Moreno, con respecto a la inquietud que nos aqueja en este momento del COVID, la pregunta es, si la empresa se acoge al pago de aportes para pensión del 3%, ¿cómo se debe liquidar, contabilizar o si la UGPP va a sancionar posteriormente dentro de 2 o 3 años cuando estén revisando el año 2020 o se debe dejar el 13% en una cuenta por pagar contablemente? Pues si te estás acogiendo, la norma, ese decreto habla de acogerte voluntariamente sobre la reducción de la sanción, voluntariamente, eso va a condicionar y es importante estudiarlo. Pero si te acoges, estás acogiendo una directriz, una norma superior, en este caso, no habría problema de que te quieras. Y ahí está el pero también. Pero si tú eres una empresa que no está excluida, o sea, que puedes ejecutar labores, no sé, de salud, de abastecimiento de alimentos, o independiente estás trabajando a puerta cerrada y estás produciendo y no has perdido, no has tenido un desequilibrio económico y puedes seguir manteniendo tu nómina, tus obligaciones, te aconsejo no te acojas a la reducción, porque después va a venir una masacre en temas pensionales y parafiscales y UGPP revisando bajo la interpretación y si encuentra que tú te ganas 100 millones al mes como empresa, no sé, tienes una nómina de 50 millones, de esa nómina ya no recibes los mismos 100 millones de ingresos mensuales, recibes 90, bajaste, pero 90,
y tienes tu nómina de 50, la puedes seguir pagando, ¿para qué te acoges? Si puedes seguir solventando. Realmente este decreto fue redactado más para proteger el empleo, uno, dos, y para las empresas que no tienen cómo subsidiar una nómina y están prácticamente en la quiebra, y para ayudarlos, porque no tienen cómo pagar ni siquiera los salarios. Es para esto, es para darles un alivio. Pero si tú tienes cómo solventar tu nómina, no te aconsejo que lo tomes, porque ahí sí vienen esos requerimientos más adelante y van a ser, es un arma de doble filo, van a ser usados en tu contra. Entonces, ojo con eso y Yolanda, revisa bien el tema. O sea, yo no te aconsejaría, podemos con la compañía darte un concepto más detallado en este tema si lo quieres, sobre el tema de aplicación de aporte y los efectos para fiscal y laborales que puede tener esto, acomodado a tus necesidades y con mucho gusto nos lo solicitas y lo hacemos porque esto tiene un desarrollo muy bueno. Muy bien, y tenemos efectos tributarios para fiscales, laborales y lo podemos desarrollar mucho. Entonces, con mucho gusto, contáctanos y a través de nuestros comerciales y a través de Diego, con quien tengas el contacto y lo elevamos y lo estudiamos. El tema es muy interpretativo porque estamos hablando de aportes para fiscales y son impuestos. Y aparte de que eso también afecta en materia de renta a este trabajador como es un ingreso no constitutivo en renta, entonces baja efectivamente la base y el impuesto va a ser mayor y la retención en la fuente para ese empleado de acuerdo a los salarios que tenga. ¿Sí? Son temas, hay muchos temas, Yolanda. O sea, esto lo que pasa es que nos apasiona y fíjate que nos estábamos saliendo del tema, ¿no? Porque es una pregunta totalmente diferente, pero son temas que podemos estudiar y podemos sacar unos conceptos bien chéveres, pero sí se puede estudiar más a fondo. Vare nos pregunta, si la empresa tuvo un requerimiento y el plazo de envío se hizo dentro de los términos, en el mes de enero para la UGPP los términos por contingencia se alargarían. Pues la UGPP se demoró en sacar una suspensión de términos, ya la sacó, ahí, lo reactivó en estos días. Tienes que estar pendiente en la página de la UGPP a ver si ya levantaron términos, pero hasta donde tengo entendido hoy están suspendidos. Entonces, efectivamente, claro, se alargan. Se alargan porque tú no tienes acceso a tu oficina a la información, tú estás en casa. Y si no te los alargaran y si ella sigue insistiendo en el término, pues es una evidente violación al procedimiento del derecho a la defensa. Entonces, igual lo puedes alegar, porque es que no tienes derecho a la información. La información está en la oficina, yo no tengo acceso, tengo que esperar que levanten la pandemia y me den acceso a tener la información. Nos dice Fanny, pero si las empresas que siguen facturando, pero los clientes no pagan, se ve afectado el flujo de caja para la nómina. Aún así es recomendable acogerse al beneficio. Buena pregunta. Lo que pasa es que debes hacer acuerdos con tus clientes, porque se entiende que si estás facturando, es porque el cliente te va a decir, es la forma de pago en el contrato y acordaron pagar a 120 días, a 90, a 200 días. Pero se entiende que es evidente que en la contabilidad y en los ingresos tienes flujo de caja, porque así lo vas a reportar en la retención, en la autorretención mensual, en la fuente, en la declaración de IVA, que sea bimestral o cuatrimestral o anual. O sea, te van a mostrar ingresos. O sea, acá se ves con las declaraciones, pero si no tuviste ingresos, es claro, pero a la DIAN, a la UGPP, no importa si tuviste, te pagaron. Eso ya es un tema de flujo y de manejo interno de cobro de cartera. Para ellos están viendo un ingreso. Entonces, es complicado, pero para mí tienes el ingreso y es claro porque lo estás declarando en tus declaraciones correspondientes. Ya otra cosa sería que no tuvieras ingreso y efectivamente lo reportas así. Pero estás teniendo un ingreso, lo que pasa es que estás acordando diferente y te van a pagar diferente. Pero si ves que no te van a pagar y las compañías te suspendieron, te dicen no nos factures más y tú sigues facturando, pues te estás cometiendo un error. Ahora, lo otro sería estrategia, entonces, si me vas a pagar 190 días, hagamos un acuerdo, señor contratante, no le facturo estos meses para intentar darle manejo a eso y mostrar una evidencia de que yo tuve ingresos, fue ya después cuando terminó la pandemia, acumúleme esos ingresos de allá y así me puedo de pronto manejar la teoría de que no tuve ingresos en esos tiempos de COVID. Sería una forma de manejarlo y acumular ingresos. Pero es un acuerdo de acuerdo a tu contratante, contratista. Si de acuerdo a las partes, qué tanta confianza tienes con ellos para acumular y le sigues prestando el servicio. Señores, esto es, en resumen, nos fue bien, 1 hora 45 minutos atendiendo preguntas y respuestas. Si las hay, las pueden elevar, nos quedan 10 minutos más. Si quieren seguir haciendo sus preguntas en vivo, no sé. Esto es un resumen de 1 hora y media. Con la compañía podemos organizar
Otra, Diego, una más completa ya abriendo los procedimientos, pero eso duraría casi 3 horas. No sé qué tanta la gente aguante 3 horas, pero pues en webinar es más agradable porque la gente se puede parar, tomar su café, va escuchando, se pone los iPods, va en la cocina, está escuchando la conferencia, está tomando café, ¿sí? No es tan incómodo cuando estamos en vivo, que es incómodo cuando se paran, entro y se pierden la charla, ¿no? Como que mientras tanto van escuchando con sus audífonos. Entonces, la de 3 horas, estuvimos conectados, Diego, los 58 participantes. Nadie se nos aburrió. O sea que podemos seguir dictando estas charlas, están muy interesantes y fabuloso, ¿no? Completamente, completamente. Muchas gracias, Abel. Para todos los participantes, vamos a estar haciendo más webinars con Abel hablando sobre UGPP y temas tributarios. Y adicionalmente, si alguno tiene alguna duda, les vamos a escribir el correo donde se pueden estar comunicando en estos días, que es contáctenos @gmcm.com.co. Se los acabo de enviar. Con este correo nos pueden elevar todas las preguntas y si necesitan programar una reunión con el ánimo de aclarar dudas, los estaremos contactando. Señores, mil gracias. Abel, como siempre, un placer trabajar contigo. Gracias por todo tu conocimiento y por compartirlo. Entonces, y gracias a todos nuestros participantes por podernos apoyar. Claro que sí, Diego, una anotación. Entonces, señores, Pero es que recomendación. hay 3 almacenes. Hay el Por Oncenter, favor, los que tengan el Turquinás, puedes silenciar allá los micrófonos, Diego. y yo no sé qué otro. Señores, ojo, recomendación. Estamos en pandemia. No podemos descuidarnos con la UGPP. Les voy a dar un tip. Tengan el contacto del vigilante o recepcionista, sobre todo vigilancia del edificio, donde tengan la dirección de notificación. Que les llame cualquier requerimiento, porque la UGPP, créanme, que va a aprovechar que más de uno está convencido que está en la casa y no quiere salir después de esto, así les habiliten mercados, para notificar. Y ahí van a haber muchos vencimientos de términos. Ojo, tienen que interactuar mucho con su vigilante allá, que no les pase y les deje archivado. O sea, es importante, la UGPP no perdona y ahorita se va a disparar cualquier cantidad de requerimientos. Lo vemos venir. Entonces, ojo con eso, es muy importante. Diego, acá nos hacen una pregunta más. Lipsi, si los ingresos no cubren punto de equilibrio, ¿se puede acoger al 3? Sí, claro, precisamente la norma nos permite que es voluntario. Y si tú ves que efectivamente te está impactando lo del COVID y no puedes cómo manejar ese tema de aportes a la seguridad social o para fiscalidad, pues acógete al 3%. Tienes cómo sustentar por qué te estás acogiendo el día que te llega un requerimiento, posiblemente. Yo aprovecho y, ¿sabes? Te voy a hacer una pregunta antes de terminar de un emprendedor que en estos días nos estaba hablando, y es que va a sacar con una empresa durante esta época, va a crear Sí. una nueva compañía. Y al crear una nueva compañía, preguntaba que si era posible que se acogiera a este beneficio del 3%. Cuando tú lo hablabas ahora, decías, pues esto es para las empresas que están afectadas. Este empresario o este nuevo empresario correría riesgo de acogerse a esta normatividad o no correría ese riesgo. No es tanto el riesgo. Finalmente la norma está redactada para los que estén en crisis. El problema es que tenemos una etapa en materia societaria de despegue de la compañía en punto de equilibrio. Entonces, no es lógico yo inmediatamente crear la compañía y una vez acogerme a un beneficio que es solamente para los que ya vienen con nómina y quedándose de atrás y que viene solamente aplicado para los meses de abril y mayo. Ahora, reto al empresario que crea ahorita una sociedad funcionando ya en abril, que ya se terminó, o sea, ya el beneficio se terminó para abril, que se acojan en mayo. Y en mayo, mientras instala nómina, crea bancos, se crea ante el sistema, no le va a dar el tiempo. 3, si me preguntan a mí, estuviera en ese momento y ya la tuviera creada y me dice, no, es que tengo 2 empleados y me acoger, yo diría, no se acoja porque es que no has llegado a un punto de equilibrio y en materia societaria todo eso se mide en liquidez. O sea, ¿cómo te vas a acoger hasta ahora si hasta ahora la creaste en estado de pandemia? Fue voluntad propia de crear la compañía y qué casualidad, ¿ahora te quieres acoger? No guarda una lógica. Esto realmente es para personas que ya vienen con obligaciones de atrás y necesitan un respiro. Pero si tú creaste una empresa nueva, me estoy viendo como abogado del diablo, ¿no? Si yo fuera el abogado de la contraparte, de la autoridad.
sea, viejo, te estás creando una empresa en estado de pandemia. Si sabías que ibas a entrar en quiebra, ¿por qué no te esperaste hasta julio, agosto, septiembre? Lo hubieras podido manejar con otros mecanismos, contratos, cuentas en participación, 1, 2, para evitar y optimizar la carga tributaria, 2, hubieras creado a través de una persona natural mientras tanto, porque como independiente sí te puedes acoger y reducir, pero ¿por qué una empresa? O sea, no, además que esto no es un beneficio tributario para fiscal, es una medida. Entonces, si estuviera bajo nuestra consultoría, Diego, le diríamos, no, no haga eso, no, no te lo recomiendo. No porque te vas a ver envuelto en varios problemas más adelante, porque la plata que está perdiendo el Estado ahorita en esta pandemia va a salir de algún lado. ¿Y adivinen de dónde? De nosotros los empresarios. De acuerdo. Listo, Abel, como siempre. Respondemos a la última pregunta, nos queda, Diego. Medicisa. Medicisa, te la voy a leer. Buen día, Dale. pregunta. No tiene que ver con la UGPP, pero ¿qué se puede hacer cuando los fondos de pensiones cobran valores o inexactitudes de hace 18 años? Que si uno no tiene esos soportes, lo invitan a pagar. Contablemente existen unos registros, pero no tenemos las planillas ya que se registraban en físico y varias de esas planillas se extraviaron. Bueno, muy buena la pregunta. Es un tema de pensiones. Efectivamente, los fondos de pensiones, y es una nueva modalidad. Pongámosle nombre, Colpensiones. Colpensiones lo está haciendo así. Requerimientos del año 90. ¿Sí? Entonces, por temas de pensiones precisamente, porque para ellos las pensiones no prescriben frente al empleado cuando las requiere directamente. Pero cuando a mí el fondo de pensiones sobre estos temas particulares me solicita, me lee un requerimiento fiscal sobre el año 90, y efectivamente le tengo que alegar, primero, viejo, prescripción. La prescripción en materia del requerimiento directo por parte del fondo de pensiones sí existe y lo tengo que llevar a juicio, agotarse debido procedimiento, ¿sí? 1, 2, ir descongestionando esa base y aportando lo que más se pueda efectivamente demostrar. Porque acá se ve envuelto también un tema sobre el archivo que debe tener cada compañía, porque no es el mismo el archivo en materia pensional, el archivo en materia societaria, en materia tributaria, en materia parafiscal, porque todos tienen un término. Precisamente ahí, Diego, estábamos trabajando, tú no lo has leído, pero precisamente sería bueno para los que nos quieran ese concepto, un concepto en materia del término de el archivo que debe mantener cada compañía en cada departamento, porque no es el mismo, no es el típico de los 10 años. Hay archivos que deben mantenerse hasta los 90 años, ahí les cuento, señores, y les adelanto. Entonces, este tema sí lo puede hacer el operador de pensiones de 18 o 20 años, pero va a depender en tu defensa cómo la manejes. Hay que acreditar lo que más se pueda, pero para mí la prescripción frente a la autoridad, la facultad sancionatoria, la facultad de requerimiento por parte de la entidad de pensiones cerró a los 5 años. Ya, que si me lo requiere directamente el empleado, ahí sí, lo siento. Si el empleado me lo requiere, me toca cumplir y ahí sí no hay prescripción, pero frente a la autoridad, sí. Bueno, señores, terminamos. Sí, señor. Mil gracias, Abel. Gracias por tu tiempo. Gracias por el conocimiento nuevamente. Mil gracias a todos los participantes. Los estaremos invitando nuevamente a los siguientes webinars. Y recuerden, cualquier necesidad necesiten aclarar alguna duda, nos pueden escribir a contáctenos@gmcm.com.co. Señores, que tengan un excelente día. Mil gracias. Mil gracias, Abel. Un abrazo en las próximas charlas. Gracias, señor. Chao. Chao.